Hola, hoy estaremos viendo lo que son fracciones algebraicas. Vamos a leer detenidamente el enunciado del ejercicio y vamos a revisar la expresión que nos han dado y de ahí analizar cómo podemos resolver esta fracción o estas fracciones. Bien, primero leemos, ¿no? El enunciado dice: realice las siguientes operaciones teniendo en cuenta las factorizaciones. Ojo con esto, factorizaciones de los denominadores. Aquí es muy claro el ejercicio en decirnos o indicarnos lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Resolver esta operación, que es una suma. Aquí yo veo una suma, ¿sí?, de estas dos fracciones, donde vemos, analizando las expresiones, vemos la primera fracción tiene un número entero en el numerador y en el denominador tiene una expresión algebraica, un binomio o polinomio, ¿sí? Y revisando la segunda fracción, también tenemos en el numerador tenemos un polinomio, ¿sí?, y en el denominador también tenemos un polinomio, ¿sí? Por lo tanto, debemos tratar de, aquí mismo dice, factorizar, es decir, simplificar por medio de la factorización, ¿sí?, esos denominadores, de los denominadores, porque aquí dice denominadores, no nos dice los numeradores, ¿ok? Bien. Entonces vamos a trabajar con los denominadores. Por lo tanto, si vamos a trabajar con los denominadores, tenemos que tomarlos en cuenta. Es decir, si yo tengo aquí, vamos a coger el 3x, este denominador de aquí, ¿verdad? El primero, menos 3x, ojo con los signos, menos 3x más 12, que es el denominador que está aquí. Este es la expresión que está ahí. Y luego tenemos x al cuadrado menos 4x, ¿ok? X al cuadrado menos 4x, que la colocamos acá, ¿ok? Listo. Bien, ¿cómo factorizamos entonces el primer denominador? Es decir, este primer denominador que está aquí. Bien, vemos que tenemos un factor común, y ese factor común es el 3. El 3 porque el 3 y el 12 son múltiplos, son familia, por lo tanto ya sabemos que tomamos el menor de los dos, en este caso el 3, y ese sería el factor común. Pero aquí hay algo que tenemos que recordar, ¿sí? Porque aquí vemos que tenemos ya el menos 3, ¿verdad? Como factor común tenemos el menos 3. ¿Y por qué tenemos el menos 3? Porque en este caso, si factorizamos el segundo denominador, veamos acá, el segundo denominador, que es el de acá, ¿verdad? Este de acá, ¿sí? Al factorizar este denominador también tenemos, o esta expresión también tenemos un factor común, que es la letra x, porque es la letra que se repite en ambos términos, ¿sí?, en ambos factores. Por lo tanto, x sería el factor común. Y sacando el factor común de esta expresión nos quedaría x, ¿sí?, entre paréntesis, x menos 4, ¿sí? Es decir, comparamos x al cuadrado con x y restamos los exponentes. 2 menos 1 es 1. Aquí quedaría x a la 1 o x solita, que es lo mismo, ¿no? Luego comparamos el menos 4x con la x, ¿verdad? Y entonces ahí menos por más o más por menos da menos, por eso aquí tiene menos, y quedaría x se va con x, esta x se elimina con la x de acá y nos quedaría solo el número 4, correcto. Entonces ahí ya tenemos factorizado el segundo denominador. Bien, esta es la factorización del segundo denominador. Como vemos aquí, nos queda x menos 4 dentro del paréntesis. Entonces, para que nos quede también x menos 4 en el primer denominador, al factorizarlo, por eso tomamos el signo menos también, ponemos el menos 3. ¿Listo? Y lo podemos hacer. O sea, es una conveniencia, pero sí la podemos hacer. No es que no la podemos hacer. Entonces, por eso ponemos aquí menos 3, que es el factor común. Bien, menos 3 para menos 3, comparando estos dos términos, menos 3 para menos 3 se van y me queda solamente la x que queda aquí, ¿ok? Luego tengo que comparar este 12 con el menos 3. El 12 con el menos 3, más por menos es menos, por eso aquí va menos, y 12 dividido para 3 me da 4. 12 dividido para 3 me da 4. Entonces por eso nos queda x menos 4. ¿Listo? X menos 4. Bien, entonces ya tenemos aquí, ¿sí?, los dos denominadores
factorizados. Los dos denominadores factorizados. Ahí ya tenemos los dos denominadores factorizados. Bien, entonces, como ya tenemos aquí encerrado en este rectángulo amarillo, tenemos ya factorizado ambos denominadores. Entonces de aquí sacamos el denominador común. El denominador común obviamente va a ser el menos 3, que es el único número entero que sale fuera del paréntesis, y la letra X, eso van directo. Y aquí está menos 3X, ¿correcto? Y luego se repite el X menos 4 en el un denominador y el X menos 4 en el otro denominador. Por lo tanto, ese sería el factor común de los paréntesis. Entonces, el factor común total, digámoslo así, integral, sería menos 3X, paréntesis X menos 4. ¿Listo? Entonces, ese es el común denominador. Entonces, ¿qué? Pues procedemos como se resuelve cualquier fracción, ¿verdad? Las fracciones se resuelven encontrando el común denominador y luego resolviendo. Listo, vamos a resolver eso, ¿sí? Vamos a resolver eso de ahí. Vamos a borrar esto de aquí, lo de acá, y listo. Bien, como son dos fracciones, ¿verdad? Como son dos fracciones, entonces vamos a tener las dos fracciones separadas por el signo positivo. Listo. En la parte de abajo vamos a poner, ya a reemplazar o sustituir los términos que hemos factorizado. Los denominadores factorizados los ponemos el uno aquí, ¿verdad? Y el otro, el de acá, lo colocamos en la otra fracción. Ahí. ¿Listo? Bien. Entonces ahí tenemos 5 sobre menos 3, ya, por X menos 4 más X más 2 sobre o dividido para X por X menos 4. En paréntesis, ¿verdad? Listo. Y ya tenemos ahora, vamos a poner una sola fracción, como vemos aquí en esta parte, una sola raya de fracción grande, y de ahí vamos a colocar el común denominador, que es este de aquí. Este lo vamos a colocar aquí, ¿verdad? En esta parte de aquí. Ya, en esa parte, ¿verdad? Ahí. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Aquí viene la parte que debemos tener muy presente. Vamos a dividir o a comparar este común denominador con cada uno de los denominadores que tenemos ya factorizados. Es decir, este menos 3X con X menos 4 con el menos 3 con X menos 4. Si los comparamos, es decir, los dividimos este para el de acá, ¿sí? Vemos que son prácticamente iguales y que lo único que nos sobra es la X. Por lo tanto, esa letra que nos sobró ahí, al dividir, nos queda X. Lo multiplicamos con el 5 de arriba. Es decir, nos quedaría arriba 5X. Por eso es que aquí colocamos el 5X. ¿Ok? Aquí colocamos el 5X. Listo. Bien, ya vamos avanzando, ¿verdad? Vamos avanzando. Luego, vamos a tomar el otro denominador. Vamos a comparar este como un denominador, ¿verdad? Con el denominador de acá, con este, con el otro, la otra fracción, con este. Y nos damos cuenta que así mismo, la X con la X se eliminarían, el X menos 4 con el menos 4, X menos 4 también, se simplificarían, y nos quedaría solo el menos 3X. Menos 3X. Sí, porque, el menos 3, sería el menos 3, solo el menos 3, porque la X con la X se van, y el X menos 4 con el X menos 4 también se simplifican, o se van. Listo, ya tenemos esa parte. Bien, y eso lo multiplicamos después, ese menos 3, que lo tenemos que poner en un paréntesis porque es un número negativo, lo multiplicamos con el numerador de acá, con el X más 2. Recuerde que si es un binomio, como en este caso dos términos de X más 2, lo ponemos entre paréntesis, Listo, ya tenemos entonces menos 3 que multiplica con X más 2. Bien, luego de eso, luego de aquello, ¿qué vamos a hacer? Luego de aquello, ¿sí? Vamos a multiplicar, ya nos queda solamente resolver aquí en el numerador. ¿Sí? Vamos a trabajar netamente con el numerador aquí, con este, porque ya el denominador queda igual, es decir, este denominador común lo vamos a copiar acá, ponemos la raya de fracción grande y resolvemos lo que tengamos que resolver en el numerador aquí, en esta parte de aquí, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué tenemos que resolver ahí? Si observamos detenidamente,
¿sí? Si observamos detenidamente, ahí tenemos que multiplicar este menos 3 con el paréntesis que tiene el binomio. Listo, copiamos el 5x, el signo menos, porque más por menos me da menos, y eso le damos más por menos, menos 3 por x más 2. Seguimos resolviendo, seguimos pasando el mismo denominador común, y ahora sí, 5x lo copiamos nuevamente, y ahora sí resolvemos menos 3 por x, que nos da menos 3x, y menos 3 por 2, positivo, me da más por menos, menos, le doy los signos, 3 por 2, 6. Entonces nos quedaría 5x menos 3x menos 6. Ese sería el resultado de ahí, ¿verdad? Ese sería el resultado de ahí. Bien, ahora observemos qué más podemos hacer. Sí, observemos aquí arriba qué más podemos hacer. ¿Ya? Y nos damos cuenta que aquí hay una 5x y acá hay un 3, menos 3x, es decir, hay términos semejantes, es decir, que tienen la misma letra con el mismo exponente, es decir, x a la 1 y x a la 1, o simplemente x. Entonces tenemos 5x, que es un término, menos 3x, que es el otro término. Sí se pueden restar porque tienen la misma letra, es decir, son términos semejantes. 5x menos 3x nos da 2x. 2x. Luego bajamos el menos 6, lo copiamos ahí el menos 6. Y por último, también colocamos el común denominador ahí, debajo de la raya de fracción. ¿Listo? Bien. Entonces, ya solamente vamos a observar en la parte de abajo qué podemos hacer aquí arriba. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, sacamos el común, aquí hay factor común que es el 2 con el 6, o factor común es el 2, entonces el factor común es 2, entonces ponemos 2 y abrimos paréntesis y ponemos 2x para 2, se va el 2 con el 2, se simplifica en el 2 con el 2 y nos queda x, y se lo ponemos dentro del paréntesis. Por último, tenemos que el 6, o el menos 6, dividirlo para 2, más por menos es menos, y 6 dividido para 2 me da 3. ¿Listo? 6 dividido para 2 que nos da 3. Entonces nos quedaría 2 por x menos 3. Y abajo nos quedaría menos 3x por x menos 4. Y ese sería el resultado de factorizar, ¿sí?, los denominadores de esta fracción y realizar la operación indicada. ¿Sí? Recomendaciones: tener mucho cuidado en sacar el común denominador, tener cuidado cuando factoricemos los denominadores que nos han pedido factorizar, y también cuando hagamos la fracción última, siempre revisando correctamente si todavía podemos seguir simplificando, y aquí en este caso ya no podemos seguir simplificando. Imagínense que aquí, por ejemplo, nos hubiera dado así, nos hubiera quedado 2, un ejemplo, ¿no? X menos 4, por ejemplo. Aquí hay un producto, multiplicando 2 por x menos 4 sobre menos 3x, un ejemplo, ¿no? Hipotéticamente, y nos hubiera quedado también x menos 4 aquí, un ejemplo, ¿verdad? Ya, que se puede dar en cualquier momento. Y aquí sí, como están todos multiplicándose, sí podríamos simplificar. Sí podríamos simplificar el x menos 4 con el x menos 4. Y entonces aquí nos quedaría como resultado simplemente 2 sobre menos 3x, ¿verdad? 2 sobre menos 3x. Y ese sería, en teoría, la respuesta a la que llegaríamos si fuera ese el caso. En otras palabras, ¿qué es lo que le estoy indicando? Que cuando tengo paréntesis que tienen los mismos números, las mismas letras, idénticas, la misma expresión dentro de ese paréntesis, se puede simplificar con el paréntesis que está abajo, que tiene la misma expresión que tiene en el numerador, es decir, estos dos de aquí. ¿Sí? Listo. Bien, espero que le haya sido de utilidad este corto video tutorial, ¿sí?, y de refuerzo académico. Les recomiendo que continúen practicando, porque la práctica hace al maestro. Dios me lo bendiga. Adelante en sus estudios.